estos últimos meses se ha estado hablando bastante de federalismo, descentralización y autonomía. Esto ha generado que dentro de la sociedad civil en general a nivel Bolivia se retome este tipo de debates y se analice el estado de situación de los tipos de autonomías reconocidos en Bolivia, ¿no? Su efectividad y su eficiencia. Es por esto que nosotros hemos decidido tomar el tema para analizarlo profundamente, ya que hemos notado que hay bastante desinformación en medios de comunicación tradicionales, tanto como en las redes sociales. Sin embargo, tenemos dos advertencias que hacer. La primera, que no vamos a analizar la autonomía desde un punto de vista partidario. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Y segunda advertencia, que el tema de autonomía, si bien es uno de los temas más tocados, en realidad es el tema más complejo o uno de los temas más complejos que se podría trabajar debido a la amplia información que se tiene sobre ello, ¿no? Por ende, no vamos a profundizar sobre todos los puntos. Es más bien un video informativo a nivel general. Cuando hablamos de autonomía como modelo sociopolítico y administrativo descentralizado, tenemos que aclarar que ni este modelo ni ningún otro es receta mágica que solucione los problemas nacionales y locales. Sin embargo, creemos que es un factor fundamental para poder democratizar los recursos, y esto a su vez podrá de una u otra manera generar bienestar local y nacional dependiendo de cómo se gestione. Cuando hablamos de autonomía es necesario mencionar a Kant, quien es uno de los principales referentes respecto al desarrollo de este concepto. Según Kant, la autonomía vendría a ser la capacidad del hombre para tomar decisiones por sí mismo. Claro que esta es una idea que hay que tomar con pinzas, porque fue trabajada desde la Ilustración bajo esta noción racionalista. Otro punto que se le critica a Kant es que, si bien él afirma que todos los individuos se pueden gobernar a sí mismos, nosotros como individuos sujetos de derechos estamos, valga la redundancia, sujetos a instituciones, a normas, a valores, a autoridades. Entonces realmente no podríamos gobernarnos a nosotros mismos en el pleno sentido, o sea que no existiría una libertad individual absoluta, ¿no? Debemos ser conscientes de que la autonomía es un derecho alcanzado y no simplemente adquirido por la condición humana. No es como la dignidad humana que se le entrega a cada persona por el solo hecho de ser persona y se considera inalienable. La autonomía, en cambio, es un derecho alcanzado en la medida de que se demuestra un uso responsable del ejercicio de la libertad. Entonces, la autonomía como principio implica una gran responsabilidad, primero frente al saber tomar una decisión, lo cual exige conocer las opciones de una situación en un despliegue de causas y de consecuencias para cada una de las opciones. Hablar de autonomía desde una concepción kantiana y afirmar que su significado universal es un poco ahistórico. Es decir, el significado de autonomía ha variado en función del contexto histórico y hay hechos históricos que dieron otro sentido a la autonomía. Por dar un ejemplo, podemos nombrar a la Revolución Francesa, que dio paso a la consolidación de los derechos individuales mediante la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto dotaba a la autonomía de cierto carácter individual, así como hay otros hechos históricos que han dotado a la autonomía de carácter social, como pueden ser la consolidación de los derechos humanos fundamentales adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 1960. Esta resolución hacía un llamamiento a la independencia de las colonias. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Todos estos hechos históricos dotaron de un sentido de ejercicio de derechos sociales a la autonomía, tal y como la conocemos ahora. Todos estos acontecimientos históricos dan base para la construcción de un nuevo significado de autonomía en términos universales o globales. Esta noción reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como de las localidades, al igual que reconoce que las personas son sujetos de derechos individuales y colectivos. Es necesario además recalcar que existen hechos históricos que no solamente son universales, sino que son hechos históricos locales, particulares, que condicionan la forma en que nosotros vemos e interpretamos la autonomía. La autonomía es la facultad o el atributo que gozan ciertas entidades públicas para estructurar y dirigir su administración y gobernarse por sí mismos. Dentro de un sistema de descentralización política, la autonomía se caracteriza por diseñar propios órganos de gobierno y de dictar la propia ley. Esto con sujeto a un orden jurídico superior que vendría a ser la Constitución Política del Estado, la cual establece los límites a dichas facultades. Cuando hablamos de autonomía en Bolivia, no podemos resumirla diciendo que solo un hecho histórico o que solo un departamento o un partido fue el que logró consolidarla. Es innegable que en Bolivia la autonomía es producto de demandas colectivas de diferentes sectores sociales, y es innegable que el departamento de Santa Cruz jugó un papel fundamental en la consolidación de la misma. Pero vamos por pasos, tomando en cuenta todos los momentos históricos y factores que permitieron consolidar a las autonomías en Bolivia. Algo que es innegable es que el departamento de Santa Cruz jugó un papel fundamental en la construcción del sentido de autonomía en Bolivia. Esto por los movimientos cívicos en pro del desarrollo del departamento. En ese sentido, un elemento clave fue el movimiento generado por Andrés Ibáñez y la Revolución Federal promovida por él mismo. Las ideas de Ibáñez sentaron la base de una noción de autonomía que tendría como principio la descentralización de competencias, recursos y poderes en Bolivia. Las ideas de Ibáñez quedaron marcadas en la intelectualidad boliviana. No por nada la actual ley de marcos de autonomía y descentralización tiene el nombre de Andrés Ibáñez, ley de la que hablaremos más adelante. Es necesario recalcar que también fueron importantes otros factores históricos a nivel nacional para que se pudieran consolidar las autonomías en Bolivia. Estamos hablando de factores históricos como la consolidación del voto universal, el reconocimiento del derecho y el acceso a la tierra-territorio, el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, el reconocimiento a los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. La revolución indígena campesina en Bolivia, ocurrida en 1952, amplió la cobertura del derecho al voto en Bolivia, la distribución de tierras y el control del Estado sobre los recursos naturales y la economía boliviana. Estos fueron elementos clave para la democratización en Bolivia. En Bolivia, los pueblos indígenas construyeron su agenda de reivindicación en los 90 bajo el horizonte de la autonomía, demanda que quedó expresamente planteada en el proyecto de ley indígena de 1992, declarada inconstitucional por el Parlamento de entonces. El 20 de abril de 1994 se consolida la Ley de Participación Popular. Esta ley estableció la figura pública de la Organización Territorial de Base, lo que permitió la tramitación de la personería jurídica de las comunidades indígenas. De igual manera, en los 90 se consolidó la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria, la Ley INRA, la cual permitió titular a los territorios indígenas a través del proceso administrativo de saneamiento de tierras comunitarias de origen. Esto se logró gracias a la Marcha Indígena de 1996. El 22 de junio de 2004 se da el primer cabildo multitudinario en Santa Cruz con centenares de miles de personas para reclamar autonomía frente al centralismo de La Paz. El 28 de enero de 2005 se da la segunda gran concentración con cerca de 300.000 personas, según sus organizadores, para crear una asamblea departamental que conduzca hacia un nuevo régimen autonómico.
El 28 de enero de 2005, el presidente Carlos Mesa convoca por decreto a la elección directa de prefectos para el 12 de junio y que el Congreso cambia para el 12 de agosto. La votación queda en suspenso tras la renuncia de Mesa en junio. El 20 de febrero de 2005, el presidente Mesa promulga una ley para incluir en la Carta Magna el referendo autonómico y la Asamblea Constituyente. El 6 de julio de 2005, tras la renuncia de Mesa, el presidente Eduardo Rodríguez convocó a elecciones nacionales y simultáneamente a la de prefectos, o sea, a los gobernadores. El 22 de enero de 2006, el presidente Morales asume la presidencia con la mirada hacia una nueva constitución. A partir de aquí hay un elemento clave para entender el proceso autonómico en Bolivia, el cual es la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente en Bolivia de 2006 fue una que empezó el 6 de agosto en Sucre, con el propósito de redactar una nueva constitución. La Asamblea aprobó la nueva constitución política el 10 de diciembre de 2007. Se la puso en un referéndum constitucional y la nueva constitución entró en vigencia el 7 de febrero de 2009. En segunda instancia tenemos la figura de referendo autonómico, que se puede decir fue la principal carta de fuerzas políticas para negociar su aceptación de la Asamblea Constituyente. La pregunta realizada fue: ¿está usted de acuerdo en el marco de la unidad nacional en dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los departamentos donde este referéndum tenga la mayoría, de manera que sus autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas, administrativas y los recursos económicos financieros que les asigne la nueva Constitución Política del Estado y las leyes? Los resultados parciales del referéndum fueron del sí con un 85% y del no con un 14%. Durante este referéndum hubo bastante tensión porque no todos estaban de acuerdo con las autonomías indígenas, ya que algunos afirmaban que atentaban contra el modelo autonómico republicano que se estaba esperando. En 2009 se aprueba una nueva constitución política del Estado, la cual adopta un nuevo sistema de descentralización político y administrativo, el cual reconoce 4 tipos de autonomía: las autonomías departamentales, las autonomías regionales, las autonomías municipales y las autonomías de los pueblos indígenas. Luego de la aprobación de la Constitución Política del Estado del 2009, se consolida la Ley de Marcos de Autonomía y Descentralización Andrés Ibáñez. Esta ley permite regular el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la delegación competencial, el régimen económico y financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas. En el caso de las autonomías departamentales, los gobiernos departamentales están compuestos por una asamblea departamental y un órgano ejecutivo. En el caso de las autonomías municipales, los gobiernos municipales están compuestos por un consejo municipal y un órgano ejecutivo. Y en el caso de las autonomías regionales, son aquellas autonomías que se constituyen por la voluntad de los ciudadanos y las ciudadanas de determinada región, esto para la planificación y gestión del desarrollo integral de sus localidades. En el caso de las autonomías indígenas, se creó una jurisdicción indígena para el reconocimiento de sus autogobiernos bajo normas y procedimientos propios. Dichas autonomías indígenas se regulan en conformidad a lo establecido por la Constitución Política del Estado, en función a lo establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en conformidad a las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, tomando en cuenta los estatutos de cada autonomía indígena. Para más información sobre autonomía en Bolivia y sobre las competencias de cada uno de estos 4 tipos de autonomías reconocidos, estaremos publicando una serie de ilustraciones informativas en nuestra página, así que está pendiente, síguenos. Y además continuaremos con una serie de videos profundizando sobre temas que no hemos podido trabajar a profundidad, valga la redundancia, en este video. Nos despedimos con un cálido abrazo
y espero les haya gustado el video. Esto es Gaceta Urbana.